es imposible querer alcanzar un futuro equitativo, promoviendo la continuidad de las mismas lógicas que han generado la desigualdad en la que vivimos. La ingeniería financiera internacional se muestra abusiva y está intacta. ¿Cómo concretar un desarrollo sostenible sin un financiamiento que ayude a hacerlo? El sistema financiero internacional no demuestra voluntad de adaptarse a un mundo que requiere recobrar la equidad que ha perdido. Por el contrario, solo busca imponer las mismas políticas ortodoxas que profundizaron la desigualdad y la miseria que hoy ve el mundo. El Fondo Monetario Internacional no puede subir sus intereses cada vez que la Reserva Federal Americana sube sus tasas para contener la inflación de su país. No puede hacerlo, pero lo hace. Y en ese contexto resulta vergonzoso que aún hoy apliquen sobrecargos a muchos países a los que ya se les vuelve insoportable cargar la mochila de la deuda externa. Irónicamente, el Fondo Monetario Internacional financia a Ucrania en medio de la guerra y en medio de esa guerra le aplica sobrecargos a los intereses que le cobran. ¡Qué disparate! Necesitamos un nuevo marco del tratamiento de las deudas soberanas que tenga como norte el desarrollo con justicia social. Y estamos orgullosos de estas 4 décadas de democracia ininterrumpida, en los que la promoción y protección de los derechos humanos han sido parte fundamental del camino transitado. Hoy UNESCO declaró Patrimonio Mundial al Museo Sitio de Memoria ESMA, un centro clandestino de detención, tortura y exterminio en el que la dictadura perpetró sus mayores atrocidades. Preservando activa la memoria que quieren ocultar los negacionistas, evitaremos que ese dolor se repita. Frente a esos delitos de lesa humanidad, nuestra salida no fue la venganza, fue la justicia. El desafío que tenemos por delante es consolidar y avanzar en la agenda de derechos, lo que significa lograr democracias con mayor equidad e igualdad entre su ciudadanía. Los derechos humanos son integrales y no admiten ningún tipo de regresividad. Si hay regresión, ganan los cultores del autoritarismo y proliferan los discursos del odio. Así las democracias se deslegitiman y la crisis de representación que se genera termina poniendo en jaque la institucionalidad del Estado de Derecho. Una vez más, instamos a la República Islámica de Irán a que coopere con las autoridades judiciales argentinas para poder avanzar en esa investigación del atentado contra la AMIA. También exhortamos a la comunidad internacional toda a que nos acompañen en nuestra lucha, evitando recibir o cobijar a cualquiera de los imputados, aun cuando gocen de inmunidad diplomática. Debemos recordar que sobre ellos pesan solicitudes de captura internacional y alertas rojas de Interpol. Quiero reafirmar también los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwiches del Sur y los espacios marítimos circundantes. Forman parte integrante del territorio nacional argentino y se encuentran ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde hace casi 2 siglos. De conformidad con las resoluciones de esta Asamblea General y su Comité Especial de Descolonización, la forma de resolver la situación de las islas es a través de la negociación de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Lamentamos que el Reino Unido continúe rehusándose a reanudar las negociaciones. Cuestionamos que siga desarrollando actividades unilaterales de exploración y explotación de recursos naturales en el área en disputa. Yo valoro enormemente que nos estén acompañando aquí, no solamente adentro del recinto, sino también en las calles, alrededor de este Congreso, los trabajadores y las trabajadoras organizados de la República Argentina. Para ellos, un fuerte aplauso para acompañarnos en este día. Estamos acá porque hay
una decisión política de avanzar en un camino que venimos transitando desde el 10 de diciembre del 2019. Porque se ha dicho en más de una oportunidad que iniciamos este gobierno con 2,4 millones de argentinos y de argentinas, trabajadores, trabajadoras, jubilados, alcanzados por este impuesto. Y que ahora tenemos la enorme oportunidad de que 800.000 de los actuales 890.000 trabajadores y trabajadoras alcanzados por el impuesto a las ganancias dejen de estarlo. Y eso no es el resultado de la casualidad. Eso es el resultado de una decisión política. A las provincias argentinas, para poder efectivamente avanzar, necesitan un modelo económico de producción y de trabajo, donde tengamos la oportunidad de que permanentemente podamos no solamente exportar más, sino que tengamos la posibilidad de que tengamos también un mercado interno potente. Y para que tengamos un mercado interno potente tenemos que tener argentinos y argentinas, trabajadores y trabajadoras que puedan consumir los bienes y los servicios que producen las pymes y los comercios, para que así podamos generar el círculo virtuoso que necesita la economía, tratando de generar un clima de unidad nacional, como nos pidió el general Perón el 17 de octubre del 45, cuando nos dijo que había que unirse, que sobre la unidad de los trabajadores íbamos a construir una Argentina mucho mejor. 135 afirmativos, 103 negativos, 0 son las abstenciones. Hoy nos estamos manifestando en defensa del único programa que da trabajo genuino y real a las cooperativas, que es el programa de urbanización de barrios populares. Vamos a manifestarnos frente al Ministerio de Economía y también en la Secretaría de Integración Sociourbana, porque bueno, esto es trabajo genuino para las cooperativas. Nuestros compañeros trabajan haciendo obras de veredas, electricidad, extensión de agua potable a las familias, extensión de la red de cloaca también, y un montón de obras que de otro modo no llegarían a los barrios populares y a través del cual también se aumenta el ingreso de cada trabajador. Vamos a estar movilizando al Ministerio de Economía, del cual dependen los fondos para que se puedan seguir ejecutando estas obras, y también a la Secretaría de Integración Urbana, la SISU, que le vamos a reclamar el avance en la firma de todos los legajos ya firmados, digamos, ¿no? Lo más importante y lo central es defender el trabajo. Esta política pública no solo que no se debe restringir ni se tiene que achicar, sino que se tiene que ampliar. Es la forma real de todos los programas que tiene el Estado. Esta política pública ha sido eficaz para generar empleo en miles de personas, en miles de trabajadores, y por eso vamos a estar movilizándonos. Necesitamos mantener el volumen de producción, sobre todas las cosas, porque eso también influye
en el volumen de precio y en los precios en la góndola para todos los ciudadanos y ciudadanas. Así que vamos a trabajar y seguramente al mediodía estemos sobre la base de un acuerdo con todo el sector, haciendo anuncios más que importantes para la Argentina en términos económicos, para el bolsillo de la gente, pero sobre todas las cosas para garantizar los empleos y los volúmenes de producción que genera la industria. Hace 8 meses que estamos en emergencia por sequía y que a lo largo de esos 8 meses, en el trabajo en diálogo articulado con el gobierno de la provincia, con los productores, con las entidades, pudimos enfrentar la peor sequía de la historia sin ningún tractorazo, camionetazo, sino dialogando. Así que no vamos a escatimar esfuerzo. Para nosotros, Santa Fe es parte del corazón productivo de la Argentina, no solamente en materia láctea, sino desde el punto de vista agropecuario e industrial, y tenemos toda la decisión y toda la vocación de no escatimar esfuerzos para ayudar a los productores y a los industriales santafesinos en este momento. Cuando aparecen las dificultades, aparecen distintas iniciativas. Lo mejor es mirar integralmente, entendiendo el impacto de toda la cadena, y por eso venimos además, y por eso invitamos a los trabajadores, a los productores, a la industria, a las cadenas de comercialización, entendiendo que los problemas que involucran a cadenas los tenemos que resolver con una mirada integral. Yo quiero que exportemos más leche, que estemos abastecidos en el mercado interno, pero que el laburante santafesino pague la leche barata. Quedan suspendidos por los próximos 90 días las retenciones a las exportaciones de leche. Se aumenta 20% la cuota del impulso tambero y extendemos el impulso tambero hasta el 30 de diciembre para garantizar la producción láctea con 2 compromisos. El primer compromiso, que el precio de derrame llegue a los productores y la Secretaría de Agricultura va a estar controlando que los productores se vean beneficiados en precio. Segundo compromiso, que el precio de la góndola se nos quede quieto los próximos 90 días para que la gente, cuando vaya a comprar leche, queso crema, queso duro o todos los derivados de lácteos, yogur, se encuentre con los mismos precios. Tiene que haber un compromiso de punta a punta de la cadena que de alguna manera nos garantiza a todos. No hay retenciones, precios accesibles para la gente, buen precio de producto para el productor e inversión de 10.000 millones de pesos por parte del Estado argentino. Panorama Federal. La Pampa. Especie protegida. Después de 200 años sin rastros, avistaron un aguaraguazú, informó el Museo Provincial de Historia Natural de la provincia. Es el más grande de los zorros sudamericanos y para algunas culturas nativas, como los tobas y mocovíes, representa un animal sagrado envuelto en espiritualidad. Clima. Alertas amarillas. Se esperan tormentas fuertes en Chubut y Tierra del Fuego y viento sonda en Mendoza, con ráfagas de hasta 70 km por hora. Ciudad de Buenos Aires. Banco Central de la República Argentina. El Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Hanson formará parte de una nueva edición de la Noche de los Museos que se llevará a cabo este sábado. La muestra plantea 3 ejes temáticos: el fin de la dictadura cívico-militar, las elecciones del 10 de diciembre de 1983 y los cambios culturales y sociales posteriores. Buenos Aires. Mar Chiquita. Presentaron la Escuela Municipal de Guardavidas, que formará profesionales para asistir a bañistas de cara a la temporada de verano 2023-2024. Santa Fe. Rosario.
Un estudiante de 18 años resultó herido cuando quedó en medio de una balacera contra la fachada de una estación de servicio. El joven formaba parte de un contingente de 40 alumnos de una escuela secundaria que se iba de viaje de egresados. La Rioja. Incendios forestales. La localidad riojana de Vinchina registra el único foco activo del país. Misiones. Posadas realizaron un conversatorio sobre el rol de los medios públicos en la educación. La actividad se desarrolló en el auditorio del Instituto Hernando Arias de Saavedra con la presencia de Jessica Triten, gerenta general de Contenidos Públicos Sociedad del Estado. Río Negro. Identidad. La Cámara Civil de General Roca autorizó a una mujer a suprimir su apellido paterno y reemplazarlo por el materno debido a que sufrió violencia económica y psicológica durante su infancia. Más información en telam.com.ar. El gobierno de Macri fue una estafa electoral porque todo lo que prometió no es que no lo cumplió porque no pudo, ni siquiera no es que no lo cumplió porque simplemente no lo hizo. Hizo lo contrario. Cuando asumió, 1 millón de personas pagaba el impuesto a las ganancias de trabajadores y trabajadoras de altos ingresos. Cuando terminó el gobierno eran 2 millones. Y ahora que hubo que sentarse a votar porque nuestro ministro de Economía y candidato a presidente presentó un proyecto para eliminar el impuesto a las ganancias, ¿quiénes faltaban? Los de Macri. Tal vez porque nuestro pueblo ya los conoce. Esta vez están presentando elecciones diciendo lo que piensan hacer. Por eso yo digo que me cuesta, entre los candidatos de la derecha, encontrar alguna propuesta. Yo encuentro amenazas. No son propuestas, son amenazas. Ahora dicen un candidato y otra candidata, los dos candidatos que tiene la derecha, dicen no que van a mejorar las jubilaciones, dicen que van a volver al régimen de las AFJP, que van a privatizar el sistema jubilatorio. Acá el Banco de la Provincia, la cuenta DNI, decía Juan, empezamos siendo la billetera virtual, la primera que apareció en la Argentina, y hoy tenemos 7 millones de usuarios en la cuenta DNI. Acá solo en Ramallo, más de la mitad de los habitantes de Ramallo tienen la cuenta DNI de la banca pública. Ya vivimos cuando el Banco de la Provincia se utilizó para la timba financiera. Hoy le da crédito a las pymes, hoy le da reintegros y descuentos al pueblo de la provincia de Buenos Aires y hoy es el primero que con esto que anunció Massa le devuelve el IVA a todos los que hagan compras. Nosotros vinimos acá a reconocer los derechos del pueblo y a buscar su igualdad, a buscar las mismas oportunidades, más allá de dónde nacieron, a qué distancia, en qué cuna, con qué recursos. Tenemos que asegurar esa igualdad de oportunidades, porque sin igualdad de oportunidades, la libertad de la que tanto hablan es la libertad de comprar y de vender, y es la libertad para los de billetera gorda, no para el pueblo, no para los laburantes, no para los que necesitan que el Estado le dé salud, educación, obra pública, infraestructura, computadora, viaje de egresados. Por un lado, le exigimos a cada una de nuestras fuerzas capacidad reactiva frente al delito y capacidad de prevención del delito en términos de despliegue logístico. Y eso obviamente para nosotros es importante. Pero también tenemos que tener como estados la capacidad de perseguir el dinero del delito. Argentina y Estados Unidos tienen un nivel de intercambio de información en términos de seguimiento del dinero que en el 2024 va a llegar a su máxima expresión, en términos de automaticidad en el seguimiento del dinero desde Argentina hacia Estados Unidos, de Estados Unidos hacia Argentina, y en el seguimiento del dinero alrededor de los países. Hoy damos un paso fundamental.
La articulación entre agencias y entre fuerzas nos va a permitir consolidar ese objetivo. Tenemos un pendiente, que es el pendiente del Congreso argentino, que debe aprobar la ley que permite, a partir del blanqueo, terminar de cerrar el círculo para que podamos avanzar sobre la persecución del dinero que se fugó de la Argentina y que en muchos casos es dinero vinculado al crimen organizado. Tenemos las herramientas para colaborar desde la economía en el objetivo que se proponen el Ministerio de Seguridad y las fuerzas federales. Y tenemos que tener, en la lógica de integración regional, de seguridad regional y de colaboración en la información, la capacidad de usar la inteligencia criminal para perseguir a los delincuentes que no tienen una nacionalidad u otra, porque el delito y el crimen organizado se ha tornado en transnacional. Presidente, eles vão deixar o cumprimento ali. Presidente, por favor. Peraí, cara boa aqui. Quando olhamos a geopolítica do mundo, nós percebemos que as oportunidades estão cada vez se fechando e a democracia cada vez corre mais perigo, porque a negação da política tem feito com que setores extremistas, tentem ocupar o espaço em função da negação da política no mundo inteiro. Isso já aconteceu no Brasil, está acontecendo na Argentina e tem acontecido em vários outros países. Eu venho do mundo do trabalho. Eu acho que o trabalho está muito precarizado, o salário está muito ajustado, cada vez mais os trabalhadores trabalham mais e ganham menos. E essa sua ideia da gente apresentar uma proposta que começa a ser discutida e poderá ir até o G20, é muito importante para o Brasil, é importante para os Estados Unidos e eu acho que é importante para o mundo. The two largest democracies in the Western Hemisphere are standing up for human rights around the world and in the hemisphere. That includes workers' rights, and I'm honored we're going to launch a new partnership for workers' rights in just a few moments. So through this new partnership, we're going to, with our labor movements, promote greater work equality, including through collective bargaining. Minuto de noticias. Massa anunció la suspensión de las retenciones para las exportaciones lácteas por 90 días y pidió que se mantengan precios en las góndolas. El ministro de Economía también le pidió al Congreso que sancione la ley que permite perseguir el dinero que se fugó de la Argentina. En el segundo trimestre bajó el índice de desempleo al 6,2%, informó el INDEC. El Banco Nación también se sumó al compre sin IVA. Se puede ahorrar hasta 16.000 pesos mensuales. Sincericidio. Macri dice ahora que se equivocó con ganancias. Es un impuesto justo, afirmó. Lula le advirtió a Biden que la democracia en la Argentina corre peligro por el avance de sectores extremistas. La Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo su tasa de interés entre el 5,25 y el 5,50%. La crisis causada por la actividad humana abrió las puertas del infierno, advirtió la ONU en la apertura de la Cumbre de Cambio Climático. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Con el trabajo realizado por la Comisión de la Memoria del CONICET. Recibe esta distinción la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. This experience is the best possible illustration of the power of science for good. Science is science. Techniques are techniques. We can use them for good purposes or we can use them for evil purposes. And the science itself, literally the technique itself,
is neutral, but the reasons for which we use it are not neutral. And this was an example, the work for the abuelas, of using science for human rights, for good purposes, on behalf of the people. I'm a geneticist, and genetics is very powerful. I have always had the privilege of being able to work on very important questions. And certainly the question that the abuelas demanded that I answer is incredibly important. I think more than an influence on my scientific path, it was an influence on my recognition of the power of people working together. The power of the people must never be discounted. And of course, at one level, we hear that and we think, oh yes, yes, it must be true. But it really is true. And when we can bring modern technology to the service of the people, it's enormously important. And I think for me, that was the major lesson. La primera ley que vamos a presentar va a ser la ley de abordaje a la emergencia docente. Hoy los pibes y las pibas de nuestra ciudad no tienen clase porque hay una crisis de la carrera docente. Faltan docentes en las aulas de los colegios de la ciudad de Buenos Aires, primaria, secundaria y terciario. No es prioridad en la ciudad de Buenos Aires la docencia. No se han interesado en formar, en reclutar, en movilizar, en capacitar a esos intelectuales orgánicos y servidores públicos que son los docentes de nuestra ciudad. Una de nuestras propuestas es rápidamente sumar 5.000 vacantes a partir de un acuerdo con el sector privado que recibe subsidio del Estado pidiéndole que rápidamente lo haga. Una propuesta de Martín Lustó, la ley de educación integral en la prevención de salud mental, donde gobierna la derecha reaccionaria, supone que el problema de la salud mental es solamente el problema de las adicciones o el problema de la gente que vive en situación de calle. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque viven en una burbuja. Desde el country no se pueden dar cuenta que la gente le está atravesando el dolor. Vigilancia en vivo a las 24 horas en las zonas más peligrosas. Y otra propuesta de Martín Lustó que también tomamos, 100% la ciudad monitoreada, donde falten cámaras las iremos a poner. Tercero, reemplazar el personal policial de los centros de monitoreo por personal civil capacitado, designar al personal, al defensor del personal de la policía de la ciudad. Y cuando tenga nombrado al personal que se dedique a cuidar y a defender los intereses de la policía, le voy a pedir que me ayude a decirle a los porteños y a la madre dónde está Jack, que es el policía que hace 4 años que con Victoria Montenegro estamos buscando y no logramos que el gobierno de la ciudad se tome en serio su búsqueda y dé las explicaciones que tiene que dar. Cuando nosotros asumamos, vamos a iniciar los estudios para construir las líneas F, G y I, que es una asignatura pendiente de la ciudad de Buenos Aires para expandir la red subterránea. Apenas asumamos nosotros, subte las 24 horas para garantizar que la vida cultural de la ciudad se pueda seguir expandiendo. Y finalmente, y acá está mi compañera Bárbara Rosen, integrante del colectivo de arquitectas, gran defensora del espacio público y del medio ambiente, con ella como presidenta de la legislatura, el primer día que nosotros asumamos en el gobierno se deroga la venta de Costa Salguero. Declarar la emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires como marco de implementación de medidas para generar un shock de oferta. Vamos a comenzar a construir un parque público de vivienda para que el derecho a la vivienda esté garantizado por nuestro Estado. Alquileres accesibles es nuestra prioridad. Este nivel de certitud que tenemos con nuestro trabajo para los nietos es importante, por supuesto, para la justicia, pero también es importante para ellos, porque ellos saben
cómo es sus secuencias, cómo es su ADN. No es la imaginación de unas abuelas, es exactamente la certitud. Y este se puede hacer un tipo de poder, de fuerza para ellos. Ellos pueden hacer con esta información lo que ellos quieran hacer. Y al fin, quiero decir a los jóvenes aquí, esta vez, en el futuro, la responsabilidad de todo eso es a ustedes. Por favor, de cuidar a su país. Gracias. Marie Claire es más que una hermana, es algo más. Y eso que no nos vemos ni nos tratamos tanto, pero lo que ha hecho ella por nosotros es impagable, es maravilloso porque buscó la solución para que nosotros pudiéramos reunirnos con los nietos que estamos buscando. Y además es un genio porque es una mujer que tiene una cultura científica maravillosa. Y hacer este homenaje y dar esta oportunidad que la parte del pueblo que pudo asistir la conozca y sepa mucho más de abuelas, de los nietos, de cómo estamos cada vez, somos menos, quedamos muy poquitas, pero bueno, las poquitas que quedamos estamos de pie. Esto es un momento histórico en la Argentina. Marie Claire no viene a la Argentina desde casi la sanción de la ley para crear el Banco Nacional de Datos Genéticos. Ella fue la creadora del índice de abuelidad, fue la creadora de lo que fue los estudios de ADN mitocondrial alrededor de la búsqueda de la identificación de los nietos y las nietas de las abuelas. Ella dijo que las mejores preguntas las hace el pueblo a la ciencia. Y eso tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con el compromiso social de la ciencia, con el compromiso político de la ciencia. Después de restituir mi identidad empecé a conocer todas las personas alrededor del mundo que ayudaron a las abuelas y por eso hoy se lo dije a Mary Claire King, verdaderamente son faros que iluminaron nuestras búsquedas y por supuesto iluminaron la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Están los imprescindibles y Mary Claire King es una de ellas. Sin este descubrimiento, sin este índice de abuelidad hubiese sido imposible. Llegó el Día del Estudiante. ¿Sabías cuándo se creó el primer uniforme escolar? En 1222, en Inglaterra. Su uso se popularizó en Europa a finales del siglo XIX y con el paso del tiempo se fue asociando a las clases altas. En Argentina, a principios del 1900, una maestra, Matilde Filgueiras de Díaz, implementa el uso del guardapolvo blanco. Matilde enseñaba en una escuela en Recoleta. Ya habían habido varias iniciativas sobre el tema, pero no avanzaron. Hasta que en ese invierno de 1915, la docente convocó una reunión con colegas y padres de los alumnos para proponerles que los chicos usaran un delantal en las horas de clase. De esa forma, en su opinión, se iban a evitar las diferencias entre los alumnos de origen humilde y los de mejor situación económica, y además se ahorraban los problemas de limpieza. La idea fue aceptada por todos y se dice que eligieron el color blanco. Pensemos que en ese año el Consejo Nacional de Educación registraba la existencia de 357 escuelas a las que concurrían casi 30.000 alumnos. Adelantada a su época, quizá con la inocencia de sus buenas intenciones, Filgueiras no tuvo en cuenta que su iniciativa podía generar polémicas. Y eso pasó. El Consejo de Educación recibió denuncias anónimas que decían que con el guardapolvo se estaba imponiendo el uso de un uniforme en las escuelas públicas, algo que estaba prohibido por la ley 1420. Sin embargo, Matilde ganó la batalla. El Consejo envió un inspector que no solo no desautorizó la medida, sino que recomendó su adopción en todos los establecimientos educativos. 3 años después, durante la primera presidencia de Irigoyen, se instaló entre las directoras de las escuelas su uso. Y aunque no se mencionaba el color en el decreto oficial, se terminó generalizando el blanco. Eso sí, recién en 1942 se volvió obligatorio. Lamentablemente, de Matilde Filgueiras
no se conservan fotos ni precisiones acerca de su fecha de nacimiento o de su muerte. Parafraseando a otra gran educadora, Herminia Brumana, a Buenos Aires le falta una calle que recuerde a la impulsora del guardapolvo blanco, otro invento argentino.